Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, en una visión, Juan muestra que la cosecha y la vendimia son símbolos de la madurez cristiana. El trigo y los racimos de uva, una vez maduros, se arrancan con una hoz y se recolectan. Con el trigo se hace pan y con la uva se hace vino, elementos eucarísticos. El pan y el vino ofrendados significan nuestro sacrificio de vida
que ha llegado a la madurez, para entregarse a Dios y el bien de los demás, como se ofrendó Jesús. Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos nuestra Eucaristía, recordando a los santos mártires vietnamitas, es decir, nos unimos a toda la Iglesia universal, hermanos nuestros que han entregado hasta la última gota de su sangre por la causa de Cristo. Andrés Dunlac, presbítero, y también sus compañeros mártires. Queridos hermanos, nuestra Iglesia hoy continúa teniendo mártires. Tal vez en nuestro país no tenemos los mártires directamente, que son matados por una causa con la sangre, pero sin embargo hay muchas clases de martirios también. Hermanos que son dejados de lado, hermanos que sufren a causa de las injusticias. Es un momento oportuno para rezar por nuestra Iglesia, por nuestras comunidades y especialmente por esos hermanos que sufren persecuciones. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir perdón por las veces que también nosotros martirizamos a nuestros hermanos, martirizamos a nuestros hijos, martirizamos nuestra propia familia o martirizamos a nuestro propio país. Le pedimos perdón al Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor Dios, fuente y origen de toda paternidad, que otorgaste a los santos mártires Andrés y compañeros mártires permanecer fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre, concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y ésta quedó cegada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Digan de entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también: el tiempo está cerca. No los oigan ni los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando la palabra de Dios en este día en que nos habla siempre del escatón, es decir, de los últimos días. Todo lo que estamos celebrando durante toda esta semana, después como consecuencia ciertamente de nuestra gran fiesta, gran solemnidad de Cristo Rey, en que nos llama, como siempre hemos reflexionado, a hacer una síntesis en nuestra propia vida.
¿Y qué es lo que se presenta y normalmente a nosotros nos atrae y nos llama la atención? Y casi como catástrofes que van sucediendo. Pero esto es un género literario y por eso el evangelista de nuevo nos vuelve a hacer un hincapié y a subrayar elementos que tenemos que estar muy atentos para que no nos engañen. En realidad el escatón, es decir, el fin del mundo, entre comillas, sucede todos los días, de acuerdo a cómo nosotros estamos viviendo en el día a día nuestra vida cristiana y nuestro compromiso. Para muchos, el Señor los llama hoy, los llama mañana, los llamará pasado, o ya los llamó, ¿verdad? Entonces, para cada situación, para cada contexto histórico, nosotros tenemos que entrar y tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir. En este sentido nos está hablando también de la fastuosidad, ¿verdad?, del templo, en que ellos están mirando y están contemplando, pero que al final de cuentas el Señor dice, todo esto será destruido. Y efectivamente, históricamente esto había sucedido, el autor sagrado ya está mirando, recordemos que es Lucas, el templo de Jerusalén se había destruido ya en el año 70. Lucas se está escribiendo entre el año 80-90, entonces todo esto ya había sucedido, ya habían pasado por lo menos 10-15 años de esa destrucción del templo, que ya no quedó piedra sobre piedra, evidentemente, dentro del contexto histórico si vamos a hablar, ¿verdad? Pero sobre esta realidad la comunidad cristiana comienza a reflexionar y dice, ¿qué es lo más importante? Es esta fastuosidad, porque ellos, aquí como se presenta, quedan como que enceguecidos por la fastuosidad de este templo. Decían que estaba adornado, mejor dicho, el templo con hermosas piedras y ofrendas votivas. Qué hermoso que es esto, lo que nosotros vemos externamente. Pero Jesús entonces les responde, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Como dijimos, ya el templo estaba todo derrumbado. Ya estamos en el año 80-85 más o menos en que se va escribiendo este evangelio. Entonces, cuando dice todo será destruido, nosotros tenemos que entender ante esta pregunta que hacen después los discípulos al preguntarle a Jesús, ¿y cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de que va a suceder? Porque ya tengo que allí ya por ando formal la lleva. Y Jesús aquí entonces, o el autor sagrado y toda la comunidad comienza a reflexionar y quiere dar una respuesta a estos que son curiosos, digamos, a la caícola y cota, ¿verdad? Como que están esperando cosas externas. Y el Señor mismo le responde diciéndoles que lo importante no es lo externo, porque tampoco nosotros podemos saber, dice, ni el día ni la hora. Hemos reflexionado en todo este tiempo antes de Cristo Rey, pidiéndonos una preparación del corazón y de la vida, que eso puede suceder en cualquier momento. Nos puede suceder en cualquier momento. Lo importante que el Señor nos dice es, ustedes estén precavidos, estén preparados. Y además, no es la construcción externa lo que vale para Dios, sino que lo que vale para Dios es estar preparados, construir nuestro verdadero templo. Todo lo demás, todo lo externo, ahí está, será derribado. Todo lo que es simplemente para la exportación, elementos que no llegan a lo profundo del corazón en una preparación del hombre como tal, ciertamente que no tiene sentido lo externo. Y entonces después le viene con otra reflexión y advirtiéndole sobre los falsos profetas. Porque hay muchas sectas, muchos protestantes, ¿verdad?, que incluso tienen hora, día y lugar que va a suceder, que uma, tal día, tal fecha, tal. Esta vez es como el fin del mundo más, esa fecha lleva, está más en. Y hay situaciones verdaderamente que nos llevan a catástrofes de familias, de personas. Y ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad?, muchas situaciones de prédicas inconscientes, digamos, en este sentido, porque están siendo simplemente charlatanes al decir cosas sin entender, sin hacer una buena exégesis de lo que la palabra de Dios está queriendo decir. Por eso dice Jesús aquí, tengan cuidado, no se dejen engañar. En tiempo de Jesús, imagínense ahora, cada vez más pululan, pero esto también nosotros tenemos que aceptar
de que el problema también somos nosotros, cuando no predicamos, cuando no anunciamos la palabra de Dios, cuando otros se apropian de este elemento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y entonces dicen cualquier cosa. Es como solemos decir, es como cuando a un mono, dice, se le da una navaja. Entonces, atención, porque el mono con una navaja te puede hacer cualquier cosa. O es cuando le das a una criatura, le das una metralleta en la mano, cualquier cosa, yucada cualquiera, ¿verdad? Bueno, así también es cuando le damos a las personas inescrupulosas la misma palabra de Dios. Ustedes no piensen que la iglesia, si antes insistía mucho y pedía que se cuide el aspecto bíblico, el aspecto de la palabra de Dios, incluso algunos hoy le condenan y dicen la Biblia nunca predicó la palabra de Dios, pero por favor, eso no hay que decir ni en broma, ¿verdad? Ni en broma. Solamente que dijo, atención, que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro tan profundo, tan delicado, que tenemos que estudiar, que tenemos que conocer, para que no suceda lo que Jesús justamente nos está diciendo aquí. Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. O también diciéndonos, el tiempo está cerca. Jesús dice, no los oigan, no los oigan. Cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, no se alarmen. Es necesario que todo esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. ¿Por qué? Y porque en realidad, así como nos presentan, nos hablan de un fin del mundo, de una catástrofe, que ya o pata o capupátama. Sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que estar preparados en cada momento, en cada circunstancia. Queridos hermanos, al iniciar hoy este tiempo en que el Señor nos invita, ¿verdad?, a entrar en nuestra vida, en nuestro camino de santidad, nos invita verdaderamente a entender también que Él nos llama a una conversión todos los días. No nos alarmemos con aquellos que simplemente nos presentan diciendo jaque o uma jaque yo imagatu, sino que estemos precavidos y estemos preparados para cualquier momento. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por la Iglesia, portadora de la historia de salvación, para que ayude a los hombres a liberarse de tantas esclavitudes como pone el mundo de hoy y muy especialmente la sociedad de consumo. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que nos ayuden a vivir en la verdad y en el desinterés por lo económico, siendo nosotros donación permanente para los hermanos. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por todos los que pasan por la vida sin vivir los verdaderos valores, que sacan de la esclavitud para que descubran que el reino de Dios es vida aquí en la tierra y también en el cielo. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por todas las familias que atraviesan momentos difíciles, para que sean conscientes de que solo el amor puede salvar sus carencias, que poco a poco van minando la convivencia. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por todas las naciones de la tierra, para que descubramos que el reino de Dios es vida, verdad, justicia, paz, gracia, amor, y no nos cansemos de pedir para que nos llegue a todos ese reino. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos en la memoria de los santos mártires. Concédenos serte fieles en las adversidades de la vida y convertirnos en una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque la sangre del glorioso mártir Andrés, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de la Merced, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El omnipotente, a ti, mi Salvador, mi Rey y Señor, te crucificaron tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo que entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Oración final. Alimentados con el pan de la vida en esta conmemoración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Padre, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre María, madre, madre, madre. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe y en este momento tenemos la visita del Padre José Zanardini, misionero. Él es antropólogo, antes de eso también ingeniero. Él nos va a explicar enseguida toda esta vocación tan linda de entrega y dedicación aquí a nuestra patria. Ya hace un cierto tiempo que él vive en medio de nosotros y desgasta también y entrega su vida por nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Padre José? Muy bien, estimado Padre Víctor. Bienvenido a nuestro programa, Ñande Yarañe. Es una alegría estar aquí con Ñande Yarañe. Bueno, y quisiéramos conocer un poco cómo es que usted vino hasta Paraguay. ¿Cómo es que vine? Primero, debo decirle que yo estaba en Italia, estaba en la ciudad de Bolonia. En Bolonia es una ciudad entre Roma y Milán y Venecia. Sí. Esta es una ciudad antigua, medieval. ¿Montañosa? No, colina. No tanto, está colinas. la colina cerca. Ya. Sí, la colina serían los Apeninos. Ya. Como se le dice. Una ciudad muy comunista. ¿En serio? Sí, la ciudad más comunista de Italia. ¿En serio? Sí, por lo es menos. que ahí está también una de las primeras universidades. Está creo. la primera universidad de Italia, famosa por el derecho romano, ¿verdad? La teología también. Tal vez eso un poco fue transformando la mentalidad, ¿eh? Fue formado. Ahí yo estaba, después de haber estudiado teología en Roma, fui destinado ahí como cura nuevo. Era director de una escuela, Instituto Técnico Don Bosco, salesiano, Bologna. Y ahí yo estaba ahí siendo el director, impulsando mejores laboratorios tecnológicos, físico, químico, y recibí una visita de dos personas desconocidas para mí. Me llamaron, yo estaba en aula, me dice urgente porque están dos que vienen de Paraguay. Digo, cuando escuché Paraguay, digo, es un país ¿Dónde más queda? o menos, imaginé que estaba en América. Ah, sí. Tú no confundió con pero Uruguay. No sabía si era América del Sur o América Central o Sí. donde fuese.
Y entonces bajo y se me presentaron. El padre Reyes no hablaba mucho en castellano, era un uruguayo. Sí, sí, y sí, el otro era el padre Giacomusi, que hablaba italiano, Claro, pero que evidentemente. también venían de Paraguay. Claro. Y venían buscando un salesiano que entendiera de escuelas técnicas. Imagínese. Porque aquí en Paraguay, en Asunción, se estaba impulsando, expandiendo y creando nuevos sectores en la escuela técnica salesiana. Entonces le dijeron a Roma, los salesianos, que en Bolonia estaba tal padre Sanardini, que era ingeniero, y vayan a ver si se anima a irse a ayudarle. Y así fue. Me pidieron irme por 5 años. Y vine por 5 años. Era como un préstamo en ese caso. Es un ¿verdad? préstamo, Sí, 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 por sí, como 5 para comenzar años. algo. Sí, comenzar años. Y realmente cuando terminaron los 5 años de Roma me escribieron, me preguntaron si yo quería y se podía quedarme más, que en Paraguay habrían agradecido 5 años más. ¿En serio? Sí. O sea, de allá le preguntaban, no, es que usted... Y usted ya se estaba De allá preparando como para ir. Preguntaron a mí, Sí, preguntaron sí, sí. a la inspectoría, todo de acuerdo, entonces postergué otro sí. Pero alguien habrá movido entonces para Sí, que se quede, sí, sí. seguramente. No le habrá Seguramente, informado. Seguramente. Porque que venga de allá la pregunta un poco extraña. Sí, ¿verdad? sí. Y Sí, bueno, sí. entonces así me quedé ahí un año más, terminar ahí el año y otras cosas más que estaban ya programadas ahí en ese instituto técnico. Y después vine aquí a Paraguay sí, sin saber una sola palabra de castellano. Bueno, y ese traspaso, padre, o sea, ellos llegan, el padre Giacomusi está diciendo, Sí, el inspector, padre Víctor Reyes en aquel tiempo. Víctor Reyes, Y sí. bueno, y su reacción ante esa situación y después el venir al Yo Paraguay. llegué, pero sí sabía que era un gobierno difícil, me habían dicho. Ah, ya. Gobierno difícil, y al llegar aquí el padre Reyes me dice, mira José, si quieres quedarte en Paraguay, cuídate mucho en no criticar al gobierno. Porque si critica en público al gobierno, al día siguiente ya tenés que volver Italia, tenés que Bolonia. volver a Italia. ¿Eh? No te van a dar el permiso de estadía. Claro, claro. Y cuando, para sacar los documentos, entonces yo me cuidé mucho. Incluso me dijo, cuando está en la prédica, cuando confiesa, cuídate porque van a venir los piragüe. Así es lo Sí, famoso. a ponerte pregunta, ¿En entonces tenés que serio? ser vivo. En Sí, serio. así. Y vino el día que tenía que hacer mi documentación, que duró meses y meses, para la radicación permanente. Y entonces la última etapa, cuando ya había hecho todo, la última etapa era la entrevista con el ministro del Interior. Augusto con Montanaro. El ministro Augusto Montanaro. ¿En qué año, de qué año estamos hablando, padre? Entonces, mira, yo tenía un poco de temor, a decir ¿Ah, la sí? verdad. Entonces, el Ministerio del Interior, primero tuve que esperar 1 o 2 horas, el horario establecido, pero no me recibió esa hora. Y cuando entré, él estaba sentado detrás, era petizo, se ¿Ah, veía sí? solo de aquí para arriba. ¿Ah, sí? la cosa. Entonces me mira, siéntese ahí, me dice. me senté delante de él. Y él abrió el cajón, sacó un revólver, lo apoyó sobre la mesa ¿Ah, sí? en dirección hacia mí. Uy. Tal cual, cosa que a mí me asustó, Le me asustó. pareció una cosa imposible que un ministro reciba a una persona Con un con un revólver. revólver. Sí. Y la primera pregunta que me dice, ¿de dónde viene usted? Y yo vengo de Bolonia. De Bolonia, me dice. Eso es muy comunista y todo Uy, comunista. uy. Él O sea, que sabía conocía. que realmente en ese tiempo Bolonia era la ciudad con más porcentaje de votos del Partido Comunista. Pero no, yo soy salesiano, yo me dedico a los jóvenes. Sí, pero usted no es tercermundista. Digo, no, señor ministro, yo ni sé lo que es tercermundista, no entiendo su lenguaje. Así fue todo una... Yo ni en Botaví, voy a hacer ni en Botaví con él, y al final me dice, pero cuídese mucho, me dice,
porque eso es un país que nosotros no toleramos lo que no son buenas personas. Así. Esa fue la despedida. Váyase. Así nomás, sí. con eso nomás. Y después, y váyase. Firmó el papel ahí Así. en su papel y yo me fui y después obtuve la radicación. Así. ¿Qué año estamos hablando, padre? ¿Qué año? 78. 78. 78, Sucedió todo eso. 42 años. Sí. Bueno, y entonces, llegando un poco ahora a la finalización, padre, después de todo lo que ahí se le propuso, ¿cuál fue así esa impresión? Bueno, entonces yo llegué que más, aquí, ¿verdad? mi impresión, primero que ya había venido ya con una idea específica que era la Escuela Técnica del Salesianito. Entonces residí en el Salesianito y ahí aprendí el castellano con un padre argentino que vos, Víctor, conociste muy bien, el padre Santecchia. Ah, sí, En padre Argentina, Santecchia. muy amigo. ¿En muchísimo, serio? muy O sea, amigo. comenzaba. Y yo me iba todos los días, los primeros meses por la tarde Hasta Monseñor Lasaña. Allá Monseñor Hasta ahí. Lasaña, me iba caminando, ahí Ah, sí. 20 cuadras, y allá me enseñaba no solo la lengua, sino el ser americano. El ser americano, qué bien. Latinoamericano, la actitud, la idea, Claro. la ideología, la filosofía, los problemas eclesiales, era el tiempo de Medellín. A través del lenguaje, sí, del castellano. Todo eso, sí. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando con el padre José Zanardini, estamos en Ñan de Yarañé, conociendo un poco a este misionero que hace 42 años, ¿verdad?, que está en medio de nosotros y con ese empuje siempre de trabajar, ¿verdad?, con el pueblo, con la gente y de ayudar y levantar, Ñan de Acapuá, como se dice, ¿verdad?, que es lo más importante en la formación del pueblo. Entonces volvemos con esta entrevista después con el padre Zanardini. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yeah, Río Squad, la revelación. Existe un joven que soñaba un día triunfar, mas no sabía en lo que Dios lo iba a transformar. 1 y 1000 noches de tanto esperar, creyó que el sueño se tornó en realidad. Pseudos amigos tanto aquí y allá, creía tenerlo todo y hasta un poco más. Nunca pensó en que su sagacidad podía tornarse en una grande soledad. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, mi vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, mi vida va a cambiar. Ahora ese joven que soñaba un día triunfar, él sigue a Cristo y no le importa el que dirá. Ya no te afanes en los sueños que en ti están. Todo tiene su tiempo, en él está. Nunca espero ese gran amor
sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar, dile que sí. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar, dile que sí. Él es el doctor por excelencia, no hay enfermedad, problema, para él no hay emergencia. Abogado, defensor, razón de nuestra existencia, mucho más avanzado, oye, que la ciencia. Él no se fija en la apariencia, conoce tu corazón y toda tu dolencia. Que me escuche por esta frecuencia, no es coincidencia, deja entrar en su presencia y verá la diferencia. El transformador de todo lo imposible, tú lo puedes todo, eres invencible, mi superhéroe, el verdadero previsible, convertiste el agua en vino, increíble. Ingeniero, arquitecto del mundo entero, no hay comparación, porque tú eres el mero mero, tu presencia heredero, me has cambiado pero entero, el tipo de encontrar un amor verdadero. Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, él te quiere transformar, con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, Él te quiere dar vida. Jesús es la salida. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida Él va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, Él te quiere dar vida. Jesús es la salida. Él cambió mi lamento, ahora yo sigo a Jesús. Y yo confío en Jesús, yo confío en Jesús, yo confío en Jesús. Y yo confío en Jesús, yo confío en Jesús, yo confío en Jesús. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.